saludarlos, para verlos y que me vean. Y voy a quitar la cámara, voy a acercar el audio. Me dicen si aquí me escuchan mejor. Creo que sí, ¿verdad? Porque yo también lo estoy escuchando y se escucha muy bien, creo. Nada más confírmeme, por favor. Ok, José Eduardo, deciré. Muy bien, muchas gracias. Ya estamos grabando, entonces. Vamos a comenzar con la sesión síncrona de esta semana. Continuamos con el tema de la planeación, pero ya entramos un poco más a detalle con ciertas cosas. Recordemos que la planeación, pues, consiste en establecer objetivos, básicamente, metas, así como la manera en cómo se van a lograr, considerando desde luego los diferentes recursos con los que cuenta la empresa e incluso pues, con los que no cuenta, para también estar conscientes de las limitaciones que se pueden tener. La planeación tiene como característica que se realiza en un ambiente de incertidumbre. Eso es importante recalcarlo, porque por muy buena planeación que se haga o por todos los factores que se consideren, la realidad es que la incertidumbre no la podemos eliminar. O sea, siempre va a estar ahí presente y es hasta pues algo bonito, ¿no? El estar planeando con ese nervio de que, híjole, si resultará, no resultará, qué tanto voy a acertar, en qué tanto me voy a equivocar. Siempre va a prevalecer un ambiente de incertidumbre en la planeación. Y parte de la planeación son dos aspectos que hemos venido ya manejando. El primero de ellos son las estrategias y el segundo, las políticas. Ambas son muy, muy importantes y cumplen una función, pues, vital en la planeación, en la empresa. ¿Por qué? Porque las estrategias, como ya lo mencionamos, pues consisten en determinar el propósito, los objetivos, pero principalmente el plan de acción, es decir, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a conseguir y a la vez con qué recursos. Entonces es qué y con qué, ¿no? O sea, qué vamos a hacer y con qué. Básicamente esas son las estrategias, el asignar objetivos, plan de acción y recursos. Pero las estrategias deben de realizarse dentro de un marco de acción en el cual de alguna manera nos podemos ver limitados en cierto modo, si se le quiere llamar, pero es muy bueno porque nos indica también que estamos trabajando conforme a lo requerido. Y ahí es donde las políticas tienen una función muy importante. Las políticas son declaraciones generales que guían el pensamiento de los tomadores de decisiones. Recordemos que esas no son reglas, aquí son políticas. Las reglas, si se rompen, si hay alguna consecuencia, hay alguna sanción. Las políticas no necesariamente, pero esto no significa que no sean importantes. O sea, al contrario, son muy, muy trascendentales, tienen cierta flexibilidad, pero creo que es la entrada a los reglamentos como tal. Vamos a poner ejemplos. ¿Qué podrían ser políticas? Se me ocurre, yéndonos al fútbol, ¿no? Que es un deporte que a mí me gusta, probablemente una política sea de que, ¿sabes qué? No sé, las Chivas van a jugar con puro jugador mexicano. No es una regla, o sea, nadie se lo está imponiendo. Es algo que ellos lo toman como política y que a la vez les genera cierta identidad con, pues, algún segmento de aficionados, ¿no? En las empresas podría ser igual. Es una política de que yo voy a utilizar solamente materiales orgánicos. Ah, bueno, ok, no es una reglamentación como tal porque podían hacer otro tipo de productos, pero ellos se marcan esa política, que a su vez les va a dar mucha identidad con cierto segmento de mercado también. Entonces, las estrategias, recapitulando, es el plan de acción y la asignación de recursos, y las políticas en general son las declaraciones generales que guían el pensamiento. Eso es bien llamativo, de que lo que guía es el pensamiento de los tomadores de decisiones, porque les indico, para estar pensando o para estar tomando decisiones, pues no necesariamente lo van a hacer con el reglamento en la mano, porque a veces no lo conocemos todo, pero sí hay ciertas políticas que nos indican lo que debemos o no debemos de hacer. Poniendo el ejemplo nuevamente muy común, el del equipo de fútbol de las Chivas, ¿no?
pues el entrenador que llega ahí o el director deportivo o las personas que contraten jugadores saben desde luego que no pueden contratar jugadores que no cumplan con esa condición de ser mexicanos. Entonces no hace falta ni siquiera que se los digan, ¿no? Pero ellos ya tienen ese pensamiento porque saben a qué tipo de institución están llegando. Al igual, un gerente que llegue a un negocio de artículos orgánicos, pues ya sabe que tiene que actuar en consecuencia con los materiales que cumplan con los requerimientos, con la publicidad, igual, con los empaques, incluso con todo, que vaya acorde a la idea del negocio, o a la identidad más bien del negocio. Si se fijan aquí, agregamos una palabra a la planeación que es estratégica. ¿Por qué? Porque ha venido teniendo una evolución precisamente el tema de planear en los últimos años. Va ligado en gran parte al tipo de mercado que hoy atendemos. Hace muchos años, recuerden que la orientación era hacia el producto, es decir, las empresas creaban un producto, el que sea, no sé, ropa, jabón, pasta dental, y el mercado se tenía que adecuar a ellos. Es decir, mira, aquí está el jabón y pues tú úsalo como puedas prácticamente, ¿no? Eran tiempos diferentes. Sin embargo, hoy en día, también derivado de la gran competencia que hay entre empresas y de que sí, también ya se enfocan mucho más al consumidor, entonces ya no es tan sencillo planear pensando en que la gente se va a acostumbrar al producto. Ahora la planeación tiene que ser mucho más estratégica para que nosotros como empresa, nuestros productos, se logren adaptar, a los consumidores. Por eso también es que este término de planeación estratégica viene cobrando mayor fuerza por los cambios tan fuertes que ha habido en los mercados o en el mercado. Les voy a mostrar unas imágenes porque me van a servir bastante para ejemplificar la importancia y en lo que consiste. Vemos ahí un auto de Fórmula 1. Yo, la verdad, no soy conocedor del tema, pero sí sé que es una actividad o un deporte que requiere muchísima estrategia. Y eso sí lo supe por un hermano que me comentó un día en qué consistía a grandes rasgos, porque yo, la verdad, pues veía como que puro carrito corriendo ahí y ya, ¿no? Hasta aburrido se me hacía. Sigue sin gustarme, no soy fanático, la verdad. Pero sí entiendo que hay una estrategia, ¿no? Desde que entran a los pips, que es donde les cambian los neumáticos, y que debe de ser un tiempo rapidísimo, ustedes lo han visto. Entonces, ahí cada segundo, pues cuenta y te puede marcar la diferencia entre perder o ganar una competencia. Hay todo un equipo que está detrás del piloto, aunque aparentemente parece un trabajo individual, la realidad es que hay un trabajo grupal muy grande, y no solamente eso, porque hablamos de equipos, no sé si ustedes lo sepan, pero en la Fórmula 1 hay equipos, de tal manera que un equipo, valga la redundancia, puede tener, no sé, 2 o 3 pilotos en una misma carrera, ¿sí? De tal forma que entonces los equipos tratan pues de darle lo que le corresponde a cada quien para que brinde su mejor carrera, pero también prevalece siempre el interés del equipo como tal, ¿no? La organización. Y se han dado casos incluso donde pues se ayudan entre ellos para ganar la carrera. Hay desde luego políticas, ¿no? O reglas, mejor dicho, ahí no es políticas, son reglas. No las entiendo bien, honestamente, pero sí creo que, por ejemplo, hagan de cuenta que un piloto de la escudería Ferrari no puede dejar a otro de Ferrari que lo rebase como que intencionalmente, creo, ¿no? Porque es una competencia, pues, desleal, digamos. No voy a entrar en detalles porque no quiero exhibir demasiado mi ignorancia al respecto. Si hay alguien que sepa de eso y más al rato nos quiere retroalimentar, pues se lo vamos a agradecer bastante porque sí es muchísima estrategia la que hay en el automovilismo definitivamente. Y si alguien de ustedes sabe, pues evidentemente tendrá mayor información que yo. Otro es el básquetbol, donde igual también son deportes de fuerza, de contacto, pero la estrategia siempre está ahí, incluso los tiempos fuera, que es lo que yo conozco un poco más, pues la mayoría son estratégicamente seleccionados. No es que lo van a elegir al momento que sea, sino que va a depender en qué momento del juego sea más útil, es cuando lo utilizarán. A veces es para romperle el juego al rival, ¿no? Si el rival de repente nos está, pues ya dando un baile o nos está ganando muy fuerte, pues hace un tiempo fuera, se un tiempo fuera para romperle el ritmo.
o también si nosotros de repente requerimos alguna pausa estratégica, pues la solicitamos. El fútbol americano igual, también, pues hay muchas jugadas de estrategia, las formaciones que manejan, y lo que vemos finalmente, pues es el resultado, pero detrás de eso hay un gran trabajo, no solamente en ese momento, en estos tres deportes que les estoy poniendo y en otro que voy a agregar, hay un trabajo semanal también, ¿no? Incluso por semanas o meses, que es lo que van elaborando. Por ejemplo, la Fórmula 1, ¿no? Tal vez desde hoy pues ya están planeando, no sé, el gran premio que va a ser dentro de 4 meses en Asia para ver cómo se van a mover, toda la logística, etcétera. Es un trabajo muy constante. Y del que pues, yo sí sé, que es del fútbol, pues también tienes que poner una estrategia para ver qué tipo de formación vas a tener, no sé, 4-4-2, 4-3-3, analizar muy bien al rival, de eso no platicamos ahora, lo vamos a ver un poco más adelante, pero es analizar a tu rival también, porque no solamente debes de enfocarte en lo que tú puedes hacer, sino en lo que tu rival también va a generar, porque con base en eso son los jugadores que tú vas a seleccionar para enfrentarlos. Si sabes que tu rival tiene dos delanteros muy veloces, pues a quienes vas a poner en la defensa deben de ser personas también que tengan esa velocidad, ¿no? Para que puedan cubrirlos de manera adecuada. Si tu rival tiene delanteros que van muy bien cabeceando, bueno, pues también tus centrales pues deben de ser una estructura lo suficientemente buena para que puedan competir, etcétera. Es parte de la estrategia. Pero ya enfocado a los negocios o a las empresas, vamos a poner un ejemplo muy claro, que es este, Tesla. Y no es de hoy. Hoy tiene la fama, desde luego, hoy tiene los resultados, pero fue una planeación de muchos años en donde ellos se anticiparon de alguna manera a la época, vamos a llamarlo. Ellos vieron un gran potencial en los vehículos eléctricos y se enfocaron en eso. Entonces su estrategia fue enfocarse en todo lo referente a los autos eléctricos, pero no solamente los autos, porque probablemente ya hubo otras empresas que tenían esa idea, pero se encontraron con varias fallas, ¿no? Por ejemplo, dices, ok, está el auto eléctrico, perfecto, pero ¿dónde lo va a cargar la gente? O sea, no es un auto a gasolina, entonces, pues imagínate, grandes distancias y que se descargue, pues va a ser un problema en lugar de una solución. Entonces, Tesla, pues empezó a visualizar este negocio de manera integral, es decir, yo te doy toda la movilidad o todas las facilidades para que tú tengas movilidad con autos eléctricos. Y quiero pensar que hay otro tipo de cosas que no están relacionadas directamente con los autos, pero que sí van hacia la energía pues eléctrica, incluso moviéndose otro tipo de energías también. Continuando con la planeación estratégica, vamos a ver este modelo del proceso de planeación estratégica. Ya lo van a entender más ustedes porque es muy similar a los que hemos estado observando. Empezamos con la consideración de los insumos, entre los cuales están las personas, el capital, qué habilidades administrativas tienen, qué habilidades técnicas, entre otros. También consideramos las metas de los grupos interesados. ¿Cuáles son los grupos interesados? Pues empezando por los empleados o colaboradores, que se le llama en muchas empresas, los consumidores, proveedores, accionistas, gobiernos, comunidad, entre otros. Todos son los grupos de interés. Ya con esta información, entonces también hacemos un análisis de la industria, es decir, en qué industria estamos nosotros parados y analizarla. ¿Qué vamos a hacer? Iniciamos con una orientación ejecutiva también, en la cual vamos a ver los valores y la visión. Continuamos con un perfil empresarial y en la parte de abajo tenemos los propósitos, objetivos principales e intención estratégica. De ahí seguimos avanzando y lo que vamos a ver entonces ya son las amenazas y oportunidades externas, presentes y futuras. Esto sí es un poco más nuevo, en esto no hemos entrado tanto a detalle, que es identificar amenazas y oportunidades externas, presentes y futuras. Recuerden que en los anteriores temas nos hemos enfocado un poco más a lo interno. Aquí ya estamos entrando, o estamos considerando lo externo. Vemos también en la parte de abajo debilidades y fortalezas internas, eso sí ya lo habíamos visto, debilidades y fortalezas internas, y con estas dos, con lo interno y lo externo, desarrollamos
estrategias alternativas. ¿Por qué? Porque cuando vemos amenazas y oportunidades, tanto en lo interno y en lo externo, surgen ahí ciertas premisas de problemáticas que pueden surgir. Entonces es cuando tenemos que desarrollar estrategias alternativas. ¿Por qué? Porque si yo tengo cierta debilidad en esto, tengo que pensar, ok, ¿qué voy a hacer si pasa esto? Y ahí nos vamos, ahí ven en la flechita, a la prueba de congruencia y la planeación de contingencia. Planeación de contingencia es precisamente eso. ¿Qué pasa si ocurre alguna contingencia? Yo ya debo estar preparado para ese momento. Regresando al ejemplo de fútbol, que es donde más entiendo yo, pues en realidad los entrenadores deben de tener planes de contingencia por si se lesiona el portero, ¿no? Que es diferente a sustituir al portero que alguien de campo, digamos. Tienen que elaborar una contingencia por si le expulsan a uno empezando el partido, porque no es lo mismo que pararse con 11 en la cancha que con 10. Y que de hecho es curioso porque parte de esta planeación de contingencia, fíjense, los que les gusta el fútbol lo han de saber, hay equipos que cuando les expulsan uno o dos jugadores, juegan mejor que estando los 11 completos. Digo, no sé a qué se deba, pueden ser muchos factores. Uno, que sí hay entrenadores que lo practican durante la semana, dicen, a ver, vamos a quitar dos jugadores a esta escuadra, o en el interescuadras, mejor dicho, para ver cómo se plantan, ¿no? Otro puede ser que tal vez aumente el compromiso de los que están adentro, que digan, oye, ¿sabes qué? Somos menos, pues hay que echarle más ganas. Otro puede ser que como no hay a quien responsabilizar al lado, y es curioso, pues tú asumes esa responsabilidad, ¿no? O sea, no es lo mismo que estés en la defensa 4 a que estén 3, y ¿sabes qué? Pues, o sea, hay que dar el extra para lograr un buen resultado. Entonces, esa es la planeación de contingencia. Fíjense que la prueba de congruencia en el libro viene muy enfocado a esta parte de la contingencia también. Sin embargo, yo aquí, ¿qué les podría decir? Yo lo entiendo de la siguiente manera, y esa sería una aportación personal, ¿eh? Quiero que quede claro, no es algo que venga en el libro, es una aportación personal. Yo esto de plan de congruencia lo veo como que, oye, o prueba de congruencia, mejor dicho, tú ahora me estás diciendo que si sucede cierta situación, tú harías esto, ¿no? Ahora, la prueba de congruencia es que si se llega a presentar esa situación, efectivamente lo hagas. Esa va a ser la prueba de congruencia, porque la congruencia es hacer lo que dices que vas a hacer, no solamente decirlo. Ejemplo, y perdón que sea repetitivo, pero creo que puede quedar un poco más claro con ese tema en común. ¿Qué pasa si yo planteo que si me expulsan a un jugador en el minuto, no sé, 20, yo como mi vocación es ofensiva, es decir, a mí me gusta mucho atacar y dar espectáculo y todo, pues no importa que me expulsen a un jugador, yo mi equipo va a seguir proponiendo, va a seguir atacando, va a tratar de ser espectacular. Bueno, la prueba de congruencia va a ser si en algún partido sucede eso, yo efectivamente cumplo con lo que dije o al final hago lo contrario y digo, no, ¿sabes qué? Bájame un delantero y vamos a defender con 4 y nos vamos a defender muy bien atrás. Entonces ahí no hay una prueba de congruencia. O bueno, sí hay una prueba, pero no fuimos congruentes, ¿no? Porque no hicimos lo que decíamos que íbamos a hacer. Por último, nos vamos a la parte de planeación a mediano y corto plazo, que a la vez está como parte de la instrumentación y de la reingeniería en la estructura organizacional y la integración de personal, así como la dirección y control. Atención con esto, si se fijan, está en un color diferente, ya está en azul. ¿Por qué? Porque no es parte como tal de la planeación estratégica. ¿Por qué? Porque otra de las características de este tipo de planeación es que es a largo plazo. Entonces, si fijan ustedes ahí en la parte de arriba dice planeación a mediano y corto plazos. Eso no forma parte de la planeación estratégica. La estrategia es a largo plazo generalmente. Y entonces la instrumentación, la reingeniería, integración de personal y por supuesto la dirección y control, pues ya no forman parte de la planeación. ¿Por qué? Porque incluso recuerden que la dirección y el control ya son otras etapas o fases del proceso administrativo. Vamos ahora con la matriz FODA.
que es también una herramienta muy importante para planear de forma estratégica. Aquí consideramos factores internos y factores externos, en donde vemos oportunidades y amenazas, tanto en lo interno como en lo externo. Para tratar de ser lo más claro posible, vamos a ver primero en la parte de arriba, donde dice factores internos. ¿Qué tenemos? Tenemos fortalezas internas, donde está la letra F, como algunas fortalezas en administración, operaciones, finanzas, marketing, investigación y desarrollo, ingeniería, es decir, cuáles son tus fortalezas al interior. Después tenemos debilidades internas, que está con la letra D. Así como tenemos puntos fuertes, tenemos puntos débiles. Por ejemplo, pues no sé, podría ser la comunicación, se me ocurre, ¿no? Que tenemos una debilidad en comunicación y eso nos está generando varios problemas. Vamos a llamarlo así. Vamos ahora del lado izquierdo, donde dice factores externos. Al igual, vamos a ver qué oportunidades externas hay. Está con la letra O. Dice que también hay que tomar en cuenta los riesgos, como las condiciones económicas actuales y futuras, cambios políticos y sociales, nuevos productos, servicios, tecnología, etcétera. Todas las oportunidades que hay al exterior. Y aquí, como bien lo menciona, también algunos riesgos. Y las amenazas externas, que es la como falla de energía, competencia, no sé, algo similar así que sea amenazas externas. Entonces, si lo ven, ¿qué significa FODA? Es la F de fortalezas, la O de oportunidades, la D de debilidades y la A de amenazas. Ese es el FODA. Y de aquí surge una combinación que es lo que vamos a hacer o lo que podemos hacer, que son las 4 estrategias. La primera es la estrategia FO, si la pueden observar ustedes ahí, dice estrategia FO, que es Maxi, es decir, tus fortalezas y tus oportunidades externas. Es la más exitosa de todas, o la que en teoría debe de ser la más exitosa. ¿Por qué? Porque ahí tienes muchas fortalezas, muchas fortalezas, y hay muchas oportunidades. Entonces es como que, pues lo mejor. Vamos a poner un ejemplo rápido de lo que acaba de suceder en esta pandemia con los cubrebocas, ¿no? Entonces, hubo muchísimas oportunidades externas porque había una gran demanda de cubrebocas y las empresas que tenían una gran capacidad de producción o una fortaleza de producción, pues fueron muy beneficiadas porque dicen, es algo que está demandando el mercado, hay muchas oportunidades y yo tengo una gran fortaleza que es mi capacidad de producción. Entonces, es donde empezaron ahí y esta es la estrategia de FO, que es Maxi. En la parte de abajo vemos la estrategia FA, que es Maximini. ¿Por qué? Porque aquí utilizamos las fortalezas que tenemos para evitar o hacer frente a amenazas. Aquí sí tenemos fortalezas, pero también tenemos amenazas. Retomando el ejemplo de los cubrebocas o tapabocas, igual había empresas que tenían esa fortaleza de una buena calidad, una buena cantidad de producción, tal vez, pero había muchas amenazas, como por ejemplo las copias, ¿no? La piratería, empezaron a abundar muchos cubrebocas con versiones piratas, digamos. Empezó a salir competencia también, pues, desleal, ¿no? Desleal porque eran algunos que ni siquiera cubrían con las normas, ¿no? Los requerimientos. Y pues ahí también se utilizaron las fortalezas para hacer frente o evitar amenazas. Es decir, sabes que mis fortalezas son que yo tengo mi planta donde laboro, tengo estas certificaciones, tengo tantos años de experiencia y tal. Entonces, con eso lograron reducir las amenazas que se presentaban, como les menciono, empresas que nacieron de la noche a la mañana con un material pues, de dudosa calidad, algunas que eran comercializadoras nada más, que no producían. Entonces, esa es una estrategia FA. Uso mis fortalezas para hacer frente o evitar amenazas. En la parte de arriba a la derecha vemos, perdón, en la parte del medio, más bien a la derecha, vemos la estrategia DO, que es Mini Maxi.
ahí tenemos debilidades, es decir, ahí no tenemos fortalezas, ahí tenemos debilidades, pero podemos aprovechar esas debilidades para aprovechar oportunidades, ¿sí? Y es lo que hicieron ahora muchas empresas en la pandemia también. Y estoy tomando ejemplos esto de la pandemia porque no se los he comentado, pero fíjense que si bien es cierto, es una situación pues compleja, ¿no? Que ha tenido muchas cuestiones negativas, a algunas personas incluso pues les ha afectado más en pérdidas pues cercanas, desafortunadamente, ¿no? Sin embargo, considero que en cierto sentido somos afortunados por estar viviendo esta época. ¿Por qué? Porque va a ser una gran escuela para nosotros. O sea, va a ser una gran escuela que nos va a dejar muchísimas lecciones que ya cada quien va a decidir si las aprende o no las aprende, ¿no? Y entonces, aquí es lo que pasó. O sea, tenemos ejemplos muy claros de la estrategia de O, porque hubo muchas empresas que se vieron muy débiles o tuvieron muchísimas debilidades en esta pandemia. ¿Por qué? Porque dejaron de vender lo que ellos acostumbraban, porque empezaron a perder clientes, entraron en crisis económicas, sin embargo dijeron, ok, ¿sabes qué? Yo tengo esta debilidad, pero hay estas oportunidades. La gente quiere cubrebocas, vamos a darle cubrebocas. La gente quiere gel antibacterial, vamos a darle gel antibacterial. Y entonces es muy común hoy en día que tú entras, digo, yo por ejemplo voy aquí cerca al HB de Gonzalitos, y en el Copy Mats, que está ahí, el Office Mats, mejor dicho, igual entras y ya ves cubrebocas, ves gel antibacterial, hay líquidos para desinfectar, hay mucho material de limpieza, cosa que antes hubiera sido inimaginable, y está en la entrada prácticamente, y en cantidades grandes, por cubeta y todo eso. Entonces ellos lo que vieron es que aprovecharon esas debilidades que tenían, o superaron, mejor dicho, superaron las debilidades que tenían para aprovechar esas oportunidades. Dijeron, ¿sabes qué? Ahora no es época de vender libretas porque están todos en línea, vamos a meternos en lo que es material para limpieza, para desinfectar. Y es de alguna manera como superaron sus debilidades aprovechando las oportunidades. Y este ejemplo o este tipo de ejemplos podemos ver mucho. Yo estoy seguro que ustedes ahora en su mente conocen por lo menos a una empresa o algún negocio que aplicó esa estrategia. Dijeron, bueno, pues no puedo, ahora sí que como dicen, ¿no? Si no puedes con el enemigo, pues únete. Entonces, si no puedo contra el coronavirus, pues hay que sacarle ventaja. Y lo que la gente está pidiendo hay que darles. Y por último, nos vamos a la estrategia de A, que es una estrategia mini, que tal vez es una de las más difíciles, o más bien es la más difícil, porque ya es una etapa de atrincheramiento, o sea, donde ya vas a empezar a hacer liquidaciones, o vas a hacer una inversión conjunta para minimizar debilidades y amenazas, o ya incluso estás pensando en vender tu empresa o vender esa línea de negocio. ¿Por qué? Porque realmente, pues tienes muchas debilidades y tienes muchas amenazas. Entonces estás demasiado vulnerable ante las situaciones del mercado. ¿Qué es lo que pasó también, repito, ahora en la pandemia? Muchos se debilitaron demasiado y ante las amenazas externas, pues ya no pudieron sobrevivir. Ya simplemente ya no fue posible continuar. Y por eso hemos visto muchos negocios cerrados, algunos que incluso traían muchos años de tradición y pues ya no pudieron continuar porque pues se vieron inmersos en este tipo de problemáticas. Entonces, esa es la matriz FODA, nos sirve bastante para saber qué tipo de decisiones podemos tomar. Y aquí estamos viendo una matriz de fusiones. Como ustedes saben, o como ya se los he mencionado, este tipo de matrices no es algo estático, es algo dinámico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esto que vimos acá, pues tal vez las condiciones no van a ser las mismas en enero o en febrero, ¿no? O dentro de un año. Seguramente van a cambiar, algunos para bien, otros para mal, pero entonces hay que estarlo renovando esto o actualizando constantemente. Y esta matriz de fusiones se llama así porque precisamente se utiliza para eso, para cuando hay fusiones de empresas, cuando hay compras, cuando hay algunas situaciones así donde hay que integrar más elementos. Bueno,
Se considera el FODA en el pasado, el FODA en el presente, y en el presente más T1 más T2, es decir, lo que está ocurriendo más lo que puede ocurrir en el corto plazo. Ofrezco unas disculpas por caer nuevamente en el ejemplo del fútbol, pero no sé, están jugando un partido y se van a ir a tiempo extra. Entonces ya están en el presente, pero también están pensando en el T1, que sería el tiempo 1 o primer tiempo, y en el T2, que sería el segundo tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el primer tiempo? Pues vamos a aguantar, hay todavía oportunidad de hacer un gol. En el segundo tiempo, no, ¿sabes qué? Segundo tiempo extra, ya están todos fundidos, ya vámonos atrás a guardar el resultado y voy a empezar a meter a mis dos jugadores que sé que son muy buenos para tirar los penales, porque no vamos a ir a penales, ¿no? Y esto se ve muy seguido en el fútbol, porque es así, ¿sabes qué? Jugadores que no tenías contemplados para cierto momento, ahora sí mételos. Igual con los colaboradores puede pasar, oye, yo tengo mi plantilla estable, completa, pero va a haber ciertos momentos donde voy a requerir una plantilla adicional o que incluso ciertas personas que están en algún área en particular, hay que traerlos para acá para que nos apoyen. Yo les pongo un ejemplo, cuando trabajé en Liverpool, y si alguien de aquí trabajó en Liverpool ha de saber, o si tienen conocidos, ahí la verdad es que las ventas nocturnas pues son muy padres para los clientes, ¿no? Pero para uno como colaborador, créeme que no es tan padre porque sí son horarios muy extensos y ahí pues todos le entran a todo. Yo estaba en la parte de crédito y cobranza, en la parte administrativa, y sin embargo nos íbamos a apoyar en la venta nocturna, ya sea en mesa de regalos, que es medio pesado también, o haciendo inventarios en su momento, incluso apoyando con otro tipo de actividades. Pero así es, ¿no? O sea, el FODA es en el pasado, en el presente, presente T1, presente T2, y así conforme pasa el tiempo. Esto que vamos a ver, a mí me encantó. Atención con esto, porque no se los puse en el cuestionario de esta semana. Sin embargo, creo que va a ser muy bueno que lo conozcan. Es la estrategia del océano azul. ¿Qué es esto? Vamos a comenzar por mencionar lo contrario a esto, que es la estrategia del océano rojo. ¿Qué es el océano rojo? Es una sangrienta competencia. Imagínense donde el océano, donde está la parte de los tiburones y hay muchos barcos queriendo cazarlos, entonces está todo ensangrentada esa agua, ¿no? Hay una lucha feroz tanto entre el tiburón con el cazador, o el pescador, mejor dicho, no sé, el cazador, el pescador, como entre los propios pescadores, ¿no? Que se están peleando los tiburones. Entonces, es una guerra muy sangrienta en ese océano, por eso se lo conoce así. Pero, ¿qué es el océano azul? El océano azul es lo contrario, es ingresar a un mercado sin competidores. Es decir, tú dices, no, mira, yo ahí no le entro, o sea, no entro porque está muy competido ese mercado, ese océano, el rojo, veo que hay una guerra, literalmente, ¿no? Un gran peligro. Entonces, no, yo mejor me voy a mover a un océano azul donde no hay muchos competidores. Entonces, me voy mejor a la parte de corales, ¿no? Y ahí es donde está más tranquilo y yo puedo trabajar en eso y como no hay competidores, yo puedo estar más tranquilo, ¿no? Puedo trabajar más a gusto. Claro, con su relativa desventaja. ¿Por qué? Porque mientras que en el Océano Rojo hay muchísimos compradores, o sea, hay mucha gente que te quiere comprar y es parte que ocasiona también esa competencia, que hay muchos compradores. En el Océano Azul, como no hay competidores, muchas veces tampoco hay gente que lo compre, ¿sí? Entonces, en el Océano Rojo, el objetivo principal es ser mejor que la competencia. Ese es tu objetivo principal, o sea, ser mejor que la competencia para que la gente te prefiera a ti. En cambio, en el Océano Azul, como prácticamente no hay competidores, te tienes que enfocar en crear y desarrollar una nueva demanda de los productos y servicios. Entonces, la parte bonita es que dices, oye, aquí no hay competencia, estoy bien a gusto, mira, está bien bonito el océano, todo padre, ok. La parte mala es que sí, ya te llevaste con tranquilidad tu canal o lo que tengas que llevar, pero ahora, ¿quién te lo va a comprar? Tienes que crear y desarrollar una nueva demanda de esos productos y servicios. Tienes que encontrar ese nicho. Una vez que lo encontraste, pues entonces ya podrás trabajar y sacar
los resultados que quieres. Aquí lo recomendable es buscar estrategias FO y FA. ¿Recuerdan la matriz FODA que vimos? Aquí lo recomendable es enfocarnos a estrategias FO y FA. FO es fortalezas y oportunidades, y FA es fortalezas y amenazas. Son las recomendables que nos pueden dar muy buenos resultados. Vamos con la matriz de portafolio, que es otra matriz que nos sirve mucho para tomar decisiones. Aquí vemos, al igual a la izquierda, son las tasas de crecimiento de la industria, es decir, qué tanto está creciendo la industria donde estamos. Y en la parte de abajo vemos la posición competitiva relativa, que no es otra cosa que la participación de mercado. ¿Cuánta participación tenemos nosotros en ese mercado y qué tasa de crecimiento hay en esa industria? Entonces, ahora sí vamos a ver los 4 cuadrantes, ¿no? El de arriba son las estrellas. Es cuando hay una tasa de crecimiento alta en la industria y nosotros estamos fuertes. Les ponía el ejemplo hace rato de la empresa que fabrica cubrebocas. Hubo una tasa de crecimiento muy grande y esa empresa estaba fuerte porque tenía capacidad de producción, tenía capacidad económica para comprar más, buenos proveedores, etcétera. Estaba muy competitiva, estaba fuerte, pues es una empresa estrella porque empezó a brillar, ¿no? Sí, prácticamente ser líder en su sector. Pero ¿qué pasa cuando la empresa es fuerte, pero la tasa de crecimiento es baja? Entonces ahí se le conoce como vacas de efectivo. Porque es una empresa fuerte, sí, pero la tasa de crecimiento es baja. No sé si hay alguien aquí que sepa del caso y estoy en un error, me corrige por favor, pero se me ocurre, ¿qué les gusta? Cemex probablemente, ¿no? Entonces es una empresa muy, muy fuerte, ¿sí? Pero la tasa de crecimiento de la industria fue baja. ¿Por qué? Porque pues, muchas actividades como la construcción se vinieron para abajo. Sin embargo, estaban generando el flujo y por eso se les conoce como vacas de efectivo. Es decir, estás fuerte, pero no estás creciendo, o la industria, mejor dicho, no está creciendo. Tal vez tú como empresa sí, pero la industria no. Entonces, por eso es una vaca de efectivo. Vámonos a la derecha, a la parte de arriba. Cuando el crecimiento en la industria es alto, pero nosotros somos débiles. Entonces ahí pues hay un signo de interrogación porque realmente no sabes si te vas a mover hacia la parte de vacas de efectivo, a la parte de estrellas o a la parte de perros, que vamos a ver en un momento a qué se refiere, ¿no? Entonces ahí es como que interrogación porque tú estás débil, a lo mejor pasa la pandemia y tu empresa está débil, ¿sí? Pero hay una tasa de crecimiento de la industria alta. Ejemplo, nuevamente, los cubrebocas. Tú estás débil, pero la tasa de la industria es hacia arriba. Entonces, tú no sabes a qué se debe que estés débil. Si por el crecimiento de la industria como tal, que tú te rezagaste, o si por tu empresa como tal, es que estás quedando débil. Entonces, ahí es como que la interrogación y pues tomar decisiones en consecuencia. Y por último, lo que se le conoce como perros. Cuando eres débil en el mercado y la tasa de crecimiento pues también es bajo. Débil se me ocurre un cine local. De por sí ya era débil, comparado contra los cines de cadena, como Cinemex, como Cinépolis, de por sí ya es muy débil. Y ahora a eso súmale que la tasa de crecimiento de la industria se vino para abajo, pues son perros, ¿no? Y eso lo de perros, pues están prácticamente a punto de desaparecer. Como cultura general, esta matriz de portafolio se le conoce también como matriz BCG, porque la realizó ahí de Boston Consulting Group. Entonces es Boston Consulting Group, matriz BCG. Se utiliza mucho en la parte de mercadotecnia, enfocado a los productos también. Así se clasifican los productos. Oye, tu producto es estrella, es vaca, que de hecho ya se le conoce como vaca lechera, es estrella, es vaca, es interrogación o es perro. Y aplica igual, o sea, un producto estrella es uno que tiene una alta participación en el mercado con una presencia fuerte. Las que son vacas lecheras son los que tienen una presencia fuerte, pero la tasa de crecimiento ya es baja. Signos de interrogación igual, no sabes si va para arriba o para abajo. Y perros son esos, los que ya están a punto de desaparecer básicamente. Ahí donde dice matriz de portafolio, entre paréntesis, se menciona para asignar recursos, porque precisamente dependiendo de esto, de que veamos qué tipo de empresa tenemos,
es la cantidad que vamos a invertir o los recursos que vamos a asignar. Se dice que las que están en la categoría de perros, pues de plano ya no meterle dinero, o sea, porque ya eso ya difícilmente se van a rescatar. Lo de interrogación, pues dependiendo del análisis que se haga, podemos ver si sí o si no. Vacas de efectivo puede ser que sí, y a estrellas en su momento pues seguir invirtiendo si es que vemos que la industria va a continuar en crecimiento. Tipos de estrategias y políticas, hay algunas que son enfocadas al crecimiento, finanzas, a la cuestión organizacional, de personal, relaciones, productos, servicios y marketing. Vamos a ver las dos últimas, de productos, servicios y marketing. Si fuera de productos o servicios, hay que evaluar el giro de la empresa, quiénes son nuestros clientes, qué quieren, cuánto comprarán, si queremos ser líderes de producto, cuál es nuestra ventaja competitiva, qué ventajas tenemos y qué utilidades podemos esperar. De esas preguntas, hay una que me llama mucho la atención. Dice, queremos ser líder de producto y probablemente nuestra primera respuesta sea sí, pero no necesariamente, porque recuerden qué es lo que queremos hacer. No, el ser líder de producto no necesariamente te va a garantizar el éxito. Entonces, más bien es una pregunta. ¿Queremos ser líder? Ok, ¿qué vamos a hacer para lograrlo? ¿Queremos ser líder? No. Ah, bueno, ok, entonces, como tu propósito no es el liderazgo, vamos a ver entonces cuál es el propósito como tal. En marketing, pues es igual, dónde están nuestros clientes y por qué compran, cómo compran, cómo podemos atender mejor a nuestros clientes y cuál sería la mejor política y estrategia de asignación de precios para nuestra operación. Entonces, la parte de productos y servicios es eso, te enfocas mucho al producto, pero tomando en consideración las necesidades de los clientes. Recuerden que hace rato les comenté que hoy en día, pues ya las empresas están enfocadas a eso, a eso, a tomar mucho en cuenta las necesidades del cliente, cosa que antes no sucedía. Y el marketing es, pues, cómo le hacemos llegar ese producto al cliente o cómo hacemos que el cliente conozca nuestro producto. Hay una jerarquía de estrategias muy similar a la que hemos visto. En la parte de alta gerencia o ejecutivos corporativos se seleccionan las empresas en las cuales hay que invertir. O sea, son decisiones muy estratégicas, muy grandes, que implican bastantes recursos. Ya los directores generales de una unidad de negocio también ven estrategias de negocio, pero más enfocado a una línea de producto específica, no tan grande, pues sí, tan general, digamos. Y por último, los distintos departamentos de la empresa, pues ellos las estrategias que hacen son más funcionales, es decir, apoyan el negocio y las estrategias corporativas. Se me ocurre un jefe de departamento de una empresa como Walmart, pues desde luego las estrategias que va a tomar van enfocadas al piso de ventas. Oye, vamos a colocar esta mercancía de esta forma en los anaqueles, sabes que ya se viene cierta caducidad en estas marcas, pues hay que poner las promociones, hay que ponerlas en un pasillo, hacer una isla, a ver cómo lo hacemos. Ya esto va a entrar a merma, a ver cómo lo sacamos en liquidación o venta a empleados, etcétera. Son estrategias más funcionales. Las otras, las que veíamos, en medio, son estrategias más de negocios y por último, o más bien dicho, en la parte de arriba, están las estrategias a nivel corporativo. Vemos las 5 fuerzas de Porter. Esto es empezar con los competidores en el mercado. De por sí nosotros, como empresa, ya tenemos competidores en el mercado. Algunos con mucha intensidad en la rivalidad y otros con menor intensidad. Pero además de esto, hay otras fuerzas que son los nuevos competidores. Es una amenaza porque pueden entrar nuevos competidores al mercado. También los clientes influyen mucho. ¿Por qué? Porque tienen un poder de negociación muy fuerte. Sí, efectivamente, los clientes tienen un poder de negociación muy fuerte, cosa que hoy está creciendo, sobre todo con las redes sociales, a nivel individual y a nivel grupal también. ¿Por qué? Porque recuerden que hay clientes que no son personas físicas, digamos, son personas morales. Podemos tener uno de nuestros clientes que está el gobierno, pues tienen mucho poder de negociación. O si somos una pyme y nuestro cliente es Walmart, pues, ¿qué les voy a decir? ¿No? O sea, nos tenemos que apegar totalmente a lo que Walmart dice y las condiciones que da a sus proveedores no son las mejores casi siempre, ¿no? O sea, si te va a pagar, no sé, a los 90 o 120 días,
Y eso siempre y cuando tus facturas estén bien, porque si no te vas a otros 90 y en muchas empresas pueden quebrar. Si no tienen la solvencia suficiente, muchas pymes pueden quebrar. Entonces, ese poder de negociación de los clientes también hay que tenerlo siempre presente porque son fuerzas muy importantes. Productos sustitutos, la amenaza que representa el que entren productos sustitutos. Y esto lo hemos visto claramente en los últimos años con las farmacias, que empezaron a tener menores ventas, las farmacias de patente o las normales, como las conocíamos, vamos a llamarlo así, cuando empezaron a prevalecer las similares. Entonces, las similares le vinieron a quitar muchísimo mercado a las farmacias tradicionales, ¿no? ¿Por qué? Porque son productos sustitutos que tienen la misma efectividad y un costo o un precio mucho menor. Salvo la medicina de patente, ¿no? Que la de patente, pues solamente se... O sea, ellos no la pueden comercializar todavía y ahí sí tienes que ir a las otras farmacias y por eso es más caro. Y por último, el poder de los proveedores, poder de negociación de los proveedores. Así como vimos que hay clientes que pueden tener mucho poder de negociación, pues igual hay proveedores que tienen bastante peso en la negociación. Si tú le compras, se me ocurre, vamos a poner, les voy a poner un ejemplo. No van a dejar mentir, seguro que alguien de aquí conoce a personas que trabajan en Oxxo, y si estoy diciendo mentiras, pues me corrigen, ¿no? Pero Oxxo, por ejemplo, tiene un poder muy fuerte como cliente, ¿no? O sea, él, a pesar de ser cliente, le pone condiciones a sus proveedores. Oye, ¿sabes qué? Tú me vas a pagar la luz, ¿no? O tu producto lo vas a colocar aquí. Y algunos proveedores, a su vez, pues tienen mucho poder en ciertos mercados. Se llegó a dar sobre todo en algunas épocas que eran estas ventas de exclusividad, ¿no? Que no sé, Coca-Cola te decía, oye, yo te pinto tu negocio, pero vas a vender mi producto solamente. O te dejo refrigerador, pero vendes mi producto. Ya después me parece que por leyes de competencia quitaron eso. Pero sí los proveedores también llegan a tener mucho peso en ti. ¿Por qué? Porque fíjense, dicen que no es recomendable depender tanto de un solo cliente ni de un solo proveedor, porque te vuelves esclavos de ellos. ¿Qué pasa si tú tienes un negocio que tu cliente principal es el gobierno? Pues a todo dar, ¿no? Porque te están pagando seguro, aunque tarden, pero te pagan bien, y etcétera. Pero ¿qué pasa si te quedas en ese cliente? Adiós negocio. Con los proveedores igual. Conseguiste un proveedor buenísimo, buenísimo, que te da el mejor precio, el mejor producto, tal. Pero ¿qué pasa si el día de mañana te habla y te dice, oye, ya no voy a trabajar contigo? Wow, te metes en un problema, ¿no? Entonces, por eso aquí son las 5 fuerzas que hay que considerar. Hay unas estrategias genéricas también, que son 3 básicamente, también de deporte. La primera está enfocada al liderazgo de costo, es decir, que tu producto sea el líder en cuanto a costo y que eso te va a diferenciar de los demás. Entonces, que te van a buscar, pues prácticamente porque eres barato, ¿no? Lo cual no necesariamente es malo, o sea, puede ser que eres el mejor en costo y por eso te van a buscar. Y hay empresas que se han enfocado en eso. No sé, vemos como Waldos o empresas similares que a eso le apostaron. Dijeron, yo quiero ser liderazgo en costo. O sea, no me importa tanto la calidad, no me importa eso. Quiero que la gente venga aquí porque es barato. Que ya ahora vas y no es tan barato, ¿eh? Ya también se crearon fama y se echaron a dormir. Pero en su momento, pues sí empezaron con eso, ¿no? De que todo de $1 y ven y está barato. Hoy vas y ya no es así necesariamente. Otro es la diversificación. Y otro que es enfocada, ¿no? Que te enfocas mucho en cierto producto, en cierto servicio, de tal manera que te vuelves especialista en eso. Es decir, a ti no te van a buscar por barato, pero sí te van a buscar porque eres el especialista en ese sector, ¿sí? No sé si hayan visto un programa que se llama Mexicánicos, ¿no? Que es de un señor que se llama Martín Vaca, de Guadalajara, y ese cuate, pues, es especialista, está súper enfocado en hacer modificaciones y adaptaciones a los autos, ¿no? A cierto tipo de autos. Es muy famoso. Y pues ese cuate está enfocado. No es el más barato, definitivamente, pero está enfocado y por eso los clientes lo usan. Entonces, son estrategias genéricas que podemos utilizar. Y por último, pasamos a las premisas y pronósticos de planeación. Las premisas es eso, ¿qué puede pasar? ¿Qué creemos que puede pasar? Es anticiparte a lo que crees que va a ocurrir
Y estas premisas incluyen suposiciones o pronósticos. Oye, mi pronóstico es tal, o yo supongo que va a pasar esto. Pero hasta aquí no se reflejan de manera, pues, palpable, digamos. Ya cuando se convierten en pronósticos, entonces los de planeación, pues lo vemos en condiciones de empresa, ambiente político, etcétera, pero hay otros pronósticos que sí se traducen en expectativas en planes reales, por ejemplo, los costos. Oye, yo estimo que el acero el siguiente año va a aumentar un 10%, ¿no? ¿Por qué? Pues por diversos estudios que hice. Oye, yo creo que el dólar el año que viene va a aumentar un 5% como hasta ahora. Entonces, esto sí ya tiene un impacto mayor porque es algo cuantitativo también. Y hay unos pasos para un método Delphi, que es muy conocido al momento de hacer pronósticos. Y el paso número 1 es definir el tema. El número 2, hacer un cuestionario. 3, definir un panel de expertos. Esta es la característica, que se invita a un panel de expertos a que contesten ese cuestionario, que sería el número 4, se distribuye y se contesta el cuestionario. Y el número 5 es analizar resultados. Y el 6, una segunda vuelta. Son 2 o 3 vueltas para tener la mayor cantidad de información posible. Con esto finalizamos el tema. Les recuerdo, antes de pasar a las preguntas, les recuerdo que en esta semana tenemos una actividad que es el cuestionario de la semana 5. Se los compartí desde el domingo, les mandé mensaje, están las indicaciones muy claras. Hay algunos de ustedes que me hicieron retroalimentación respecto a eso. Oiga, no entiendo esto, se los agradezco, porque pues modifiqué el cuestionario, o mejor dicho, lo puse más claro y lo volví a subir. A eso me refiero, que las indicaciones son un poco más claras. Pues sin más, si hay alguna pregunta, adelante, si no para estar finalizando entonces. Y antes, digo, si gustan abrir el micrófono o escribirlo en el chat con todo gusto, les recuerdo que la siguiente semana, la semana número 6, van a realizar ustedes su examen parcial, así que es bien importante que empiecen, o bueno, que renueven el estudio, que refuercen el estudio. El material base es el libro que estamos utilizando como referencia bibliográfica de administración. Y creo que no tiene por qué haber mayores complicaciones, porque realmente lo que se va a preguntar es lo que viene ahí, no se va a preguntar algo fuera de. Sin embargo, no está de más pues que lo estudien todo, independientemente de que sean cosas que no se hayan puesto en las actividades. Esto es muy importante recalcarlo, ¿eh? El hecho de que no se hayan puesto en actividades no significa que no puedan venir las preguntas. Por ejemplo, lo que vimos hoy en el Océano Azul, no se solicitó en la actividad, pero es un tema muy, muy importante que puede ser pregunta de examen. Entonces, no se vayan a confiar que digan, pues nada más lo que me preguntó es lo que va a venir. No, no se me confíen, por favor. Entonces, adelante con las preguntas. Déjenme parar la grabación, nada más, y damos paso a las preguntas.